consejos prácticos que debemos tener en cuenta al momento en que vayamos a comprar una planta en un vivero. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Les habla Andrés Rincón, profesor de Vivero Siempre Verde. Bien, antes de hablar de los tres factores importantes que considero debemos tener en cuenta al momento en que vayamos a comprar una planta, sí quiero hacer antes dos reflexiones. La primera, tener presente qué tipo de planta necesito o qué tipo de planta voy a comprar. Si es una planta ornamental para decoración o si es una planta forestal, algún tipo de árbol o un arbusto, o si es una planta de tipo de consumo humano, alguna hortaliza, una planta medicinal para algún tipo de medicamento o una planta frutal, en fin. Y también como segundo factor importante que pienso debemos tener en cuenta es para qué quiero la planta. Si es una planta de decoración, pues bueno, lógico para decorar mi casa, mi ambiente, mi jardín, o si necesito una planta para hacer el encerramiento de mi jardín, de mi finca, de mi casa, o si necesito una planta para regalo, o si necesito una planta para sembrar en memoria de un ser fallecido, un ser querido fallecido, o si estoy necesitando una planta para algún tipo de evento académico, o si estoy necesitando una planta para algún tipo de ensayo técnico, en fin, debemos tratar de tener presente este tipo de aspectos para llegar un poco más ubicados al momento en que entremos al vivero y ya saber o por lo menos tener una idea más clara qué es lo que queremos comprar y estar un poco ya más enfocados. O simplemente, pues quiero darme un gusto y quiero comprarme una planta bonita. Bien, los invitamos para que se queden hasta el final del video y conozcan estos tres factores importantes que les aconsejo tengan en cuenta al momento en que compren sus plantas. Bienvenidos. Bueno, estas tres recomendaciones que yo hago son de sus cuidados. ¿Y cuáles son? Entonces, el riego, el abonado y la ubicación. Comencemos por la ubicación. Entonces, ¿qué debemos tener presente? La planta que nosotros escojamos en el vivero, la que estemos necesitando o la que nos guste, debemos mirar en qué parte la tienen en el vivero y preguntarle a la persona que nos despache la planta, al vendedor o la persona que nos esté atendiendo, esta planta para qué ambiente es, si es para ambiente de interior o si es para ambiente de exterior. Y mirar que en donde la tengan ubicada, digamos, si hay un lugar en mi casa o en donde yo la vaya a tener que sea propicio para la planta. Hay viveros en donde tienen las plantas de interior en ambientes de semi-interior o incluso en ambientes de exterior. Este tipo de plantas es más fácil para nosotros adaptarlas de ambientes de exterior, siendo plantas de sombra, pasarlas a ambientes de interior. Ahora, también se puede presentar en los viveros que haya plantas que sean de ambiente de exterior, que tengan en ambientes de semi-interior o en interior. Y si esa planta nos gusta a nosotros, entonces debemos también irle poco a poco haciéndole la adaptación para tenerla en ambientes de exterior, ¿correcto? Esto digamos que se debe hacer paulatinamente. A él le podemos consultar a la persona que nos atienda cómo hacerlo. Yo recomiendo que por lo menos, si ese es el caso, que si compramos una planta exterior, pero que en el vivero la tienen en interior, yo debo tenerla en mi casa por lo menos los primeros días en ambiente así muy parecido al que la hayamos comprado allá en el vivero e irla dándole una hora o 2 horas de luz al día, luego al día siguiente unas 2 o 3 horas y así poquito a poquito para irla adaptando. ¿Por qué pasa esto o por qué se tienen las plantas en este tipo de ubicación, digamos, como contraria a lo que debería ser en un vivero? Porque en un vivero muchas veces hay tanto material que a veces el espacio no da abasto para uno tener todo el material, digamos, en el lugar indicado. Por lo tanto, como hay rotación comercial de las plantas, a veces uno debe recurrir a utilizar espacios en donde debemos colocar plantas donde supuestamente pues no deberían estar. Entonces sí es importante que le preguntemos a la persona que nos atienda la ubicación de la planta. Esto es importante y poco a poco irla adaptándola.
También la siguiente consideración que considero fundamental, si vemos que la planta que nos gusta, en donde la tiene o el sitio en donde la planta debe estar, el ambiente en donde la planta debe estar, en la casa donde vivimos o en el lugar donde vayamos a tener la planta, vemos que no va a haber un lugar para tenerla, no va a haber un sitio ideal para nosotros colocar la planta. Mi consejo pues es mirar otra opción, comprar otra planta, porque pues no valdría la pena comprar una planta en donde vayamos a tenerla en un lugar que no es ideal para la planta, que la planta nos dure muy poco tiempo y pues a la final sea una pérdida. Y lo ideal es que si compramos una planta pues sea algo duradero, porque va a ser una inversión que hacemos, una inversión a largo plazo considero yo, y que sea una planta que nos acompañe, que nos sirva y que nos dé algún beneficio. Bien, el segundo factor importante, el riego. Preguntarle a la persona que nos despache la planta, ¿cada cuánto es el riego? ¿Cómo debo hacer el riego? Si el riego lo voy a hacer por capilaridad, colocando una taza con agua y colocando la matera de la planta dentro de esa taza con agua, o si puedo hidratar la planta directamente sobre la base, si puedo mojar las hojas, si no puedo mojar las hojas. Ese tipo de información la persona que nos despache la planta debe suministrárnosla a nosotros. Nosotros debemos consultar, nosotros debemos preguntar. No nos vayamos del vivero, no nos vayamos del sitio donde compremos la planta con dudas, con preguntas, con inquietudes, porque si es así, vamos a quedar, digamos, como en algunos vacíos y la planta puede que nos dure poco, cuando de pronto si son cuidados muy sencillos que si nosotros los consultamos, pues vamos a tener una planta con muy buena duración. Eso es importante en cuanto al riego. Bien, el abonado, el tercer factor y último factor. El abonado, preguntar cada cuánto abonamos la planta. La regla general es que sea una vez al mes, cada 30 días. Pero hay plantas, como por ejemplo en algunas ocasiones plantas de flor que necesitan el abonado con mayor antelación. Ya en algunas especies aquí comentadas en Vivero Siempre Verde, hay plantas que por ejemplo necesitan el abono no mensual sino quincenal. Esto también lo debemos consultar a la persona que nos despache la planta, preguntarle si ya la planta está abonada o está para abonar, pues para nosotros abonarla. Preguntar también qué tipo de abono le han venido aplicando a la planta, si ha sido abono orgánico o si ha sido abono químico, y nosotros seguir esa misma regla. Y ya es decisión de cada uno si nos queremos pasar de abono orgánico a abono químico o viceversa. Hay un video que aquí les dejaré en alguna de estas esquinas acerca de los abonos, en donde les explico de manera muy detallada cómo hacer la transición para pasarnos de abono orgánico a abono químico. Esto es importante y no hacerlo de una manera brusca o de una manera muy inmediata, porque la planta no lo va a asimilar de manera correcta. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Por favor, preguntémosle a la persona que nos despache la planta en cuanto al abono, si es un abono para plantas de interior y cómo debo aplicar el abono, ¿no? Si puedo aplicar el abono de manera directa a la planta, si lo debo diluir en agua, si debo aplicar el abono con el agua de riego, en fin, varios consejos, varios tips que aquí también hemos divulgado con las plantas que nosotros hemos ido publicando para ustedes de diferentes especies. Bien, otra consideración importante: no es bueno trasplantar la planta que compremos en un vivero inmediatamente lleguemos a la casa o en donde la vayamos a tener. ¿Por qué razón? Porque la planta va a llevarle algunos días tener una adaptación de donde estuvo en el vivero a su nuevo lugar, a su nuevo hogar. Por lo tanto, lo que recomiendo es dejarla quietecita por lo menos unos 30 días para luego sí llegar y trasplantar. Ahora, si nos venden una mata muy grande, de un volumen importante, en una matera pequeñita, yo diría que sí ya es importante hacerles el trasplante. De lo contrario, recomiendo no hacer trasplantes de manera inmediata apenas compremos la planta, porque debemos darle tiempo, repito, a la planta de que se vaya adaptando a su nuevo lugar. Y como última reflexión, no debemos asumir que las plantas van a permanecer igual cuando las compremos, que cuando las compremos, excúseme, no debemos asumir que la planta va a quedarse estática o va a quedar como si nada, no. Estamos comprando
una planta, estamos comprando un ser vivo, por lo tanto requiere cuidados. Es una planta, es un ser vivo que tiene cambios como nosotros y por lo tanto debemos estar pendiente de ellas. Es una inversión que hacemos con algún tipo de propósito, así sea una decoración, así sea para tenerla en casa, para que nos acompañen, para que nos den, nos purifiquen el ambiente, para que nos hagan la vida más alegre. Por lo tanto, debemos estar pendientes de ellas y que debemos estar pendientes de los cambios que ella vaya teniendo y poco a poco, paulatinamente, a medida en que vayan pasando los días teniendo estas plantas con nosotros, irlas conociendo cómo es su manejo. Por lo tanto, no olvidarnos de la planta cuando la compremos. Si la vamos a tener, entonces de entrada presente el riego. El riego es fundamental, que nunca nos falte el agua para nuestras plantas. Esto es un punto crucial, un punto clave. Nunca fallar en el riego con nuestras plantas. Bueno, era esto lo que les quería compartir. Espero pues estos consejos básicos, sencillos, que considero son importantes al momento en que vayamos a comprar nuestras plantas, los tengamos muy presente, que consultemos, que preguntemos en el lugar donde vayamos a comprar las plantas este tipo de dudas y que no nos quede ninguna duda por resolver al momento en que estemos adquiriendo algún tipo de material vegetal. Bueno, hasta aquí lo que quería compartirles acerca de estos conocimientos que considero importantes. Ha sido un gusto para mí haberles compartido estas palabras. Me despido, un gusto saludarlos. Les habló Andrés Rincón de Vivero Siempre Verde. Consideren suscribirse al canal. Los invito para que también formulen sus preguntas o inquietudes. Hasta una próxima oportunidad y muchos éxitos para todos.